Le doy la bienvenida, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá y en estas jornadas sobre filosofía de la salud. Es un campo que estamos abriendo con la Universidad de San Isidro, que creo que tiene mucho futuro y vamos a seguir trabajando. Esta es una primera jornada de un trabajo a largo plazo que estamos iniciando. Y para comenzar, yo quisiera que nos salude y nos diga unas palabras el presidente de la obra social de OSDEPIM, que es el que de alguna manera nos da todo el apoyo al instituto para que el instituto, conjuntamente en este caso con la Universidad de San Isidro, con Enrique, podamos realizar esto. Así que, tenés un micrófono. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Gente, muchas gracias por venir a esta convocatoria del instituto. Y ayer lo hablamos un poco, pero ahora lo exponemos más a la gente invitada. Para OSDEPIM, el instituto es una cosa muy importante, es una empresa de investigación para nosotros muy importante, apostamos muy fuerte y queremos ahora con Enrique, que nos está dando una mano en el tema, con la universidad, en todo el tema que estamos haciendo hace rato con el instituto, estamos muy agradecidos también con la universidad. Hoy posicionarse desde este lugar en el ámbito de la salud no es poco. Hay muchas entidades parecidas o intenciones de hacer cosas parecidas a las que hacemos con el instituto y en este caso con la colaboración de la universidad, pero no es igual. El instituto es increíble cómo se ha posicionado dentro de nuestro ambiente, simplemente porque trabaja técnicamente y todos los trabajos técnicos que ha hecho siempre han resaltado. Más allá que hemos obtenido algún premio muy importante para nosotros en iSalud, pero más allá de eso, las revistas que se publican y todo lo que se hace llama la atención en un ambiente para nosotros chicos, es muy grande, pero para nosotros chicos porque lo conocemos todos. Así que toda la fuerza que OSDEPIM le pueda poner al instituto, en este caso a Franco, a Facundo y a Yanina, que nos representan, y gracias de vuelta a Enrique, gracias de vuelta a la universidad por la colaboración en este y en otros tantos eventos que estamos haciendo. Bienvenidos y gracias. Quiero mandar un saludo a la jornada de salud y filosofía, que me parece una jornada muy interesante. Me parece que la idea de cruzar filosofía con la salud es una idea muy importante, dado que realmente se prejuzga que la filosofía no tiene una encrucijada con la salud, pero claramente la constitución de nosotros, que somos el Homo sapiens, que somos seres pensantes, donde justamente la medicina en parte fundamentalmente esta premisa, y además la importancia de la salud como entidad de derecho humano, relacionada con las variantes filosóficas relacionadas con esta cuestión, me parece centrales, y un aporte más que es filosofía de la mente, que es un área específico de la filosofía que está claramente relacionada con los sistemas de salud y con la medicina. Así que desearles una excelente jornada. Muchísimas gracias, Franco, muchísimas gracias, señor presidente. Realmente para nosotros como universidad es además de una alegría, es una responsabilidad también trabajar junto con ustedes en este tema. Además, pues nos afecta muy directamente. En este momento, 1 de cada 3 de los jóvenes de prácticamente de todo Occidente, 1 de cada 3 de los jóvenes de la zona norte, en este sentido nuestros alumnos respetan la misma estadística de lo que se da en el resto de Occidente, 1 de cada 3 padece o de ansiedad o de depresión o de problemas de consumos problemáticos o de dificultades para manejar sus emociones. Cuando digo O, debería estar diciendo I, O, ¿no? En más de un caso se cruzan estas dos cosas. Tenemos un problema serio de salud acá. Tenemos un problema serio de otro tipo de cuestiones también. No voy a meterme aquí con bulimia, anorexia, que es otro tema serio que estamos teniendo. Todas estas son enfermedades que tienen un denominador común, que son problemas de relación. Es decir, el problema es un problema que tiene que ver con la comunidad.
Esto significa que antes la gente no era más sanita mentalmente, lo dudo. Creo que simplemente no teníamos los instrumentos de medición que tenemos hoy. Sospecho seriamente que si nos remontamos 90 años atrás, en 1934, ya sea en América o en Europa, y vemos lo que estaba por pasar en el mundo, diríamos, mira, aquella gente muy sanita no estaba, ¿no? Sí podemos diagnosticar algunas de las causas sociales, que básicamente tienen que ver con que los problemas que teníamos en aquel entonces y los problemas que tuvimos hasta la década del 70 más o menos, tenían que ver con una sociedad que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX se vertebró en torno a la industria y al ejército. Es decir, adentro de casa muchas veces teníamos un padre cariñoso, afectuoso, amoroso, pero muchas veces teníamos un sargento o un capataz, o un sargento y un capataz. Sea como sea, la familia tenía que ser una familia muy numerosa, porque hacía falta un montón de gente para ir a morir a la guerra o para trabajar en la industria, con lo cual el chico nacía y tenía un montón de hermanos, no había ahí problema de relación, el pibe salía de casa ya puteado, ¿no? Como nos pasa a todos los que tenemos hermanos, ¿viste? Es decir, no estaba ese problema. Pero además, adentro de casa se le inculcaban muy fuerte los 4 principios básicos tanto de la industria como del ejército, es decir, obediencia a la autoridad, culto al esfuerzo e incluso al sacrificio. Organización, cada hermanito tenía una labor que cumplir y demás, y solidaridad. Estos 4 aspectos son directamente opuestos a lo que necesita la sociedad lo que necesita el sistema. Después no nos va a dar tiempo para discutir sobre el concepto de sistema o para comentar el concepto de sistema. Pero básicamente lo que el sistema social necesitaba antes era esto. Y entonces vos tenías que incluso hasta los anarquistas eran tipos que respetaban a sus superiores, eran organizados, eran solidarios y todo esto. Ni hablar, bueno, no era una cuestión ideológica, eran los principios que informaban a la sociedad. En ese momento hacía falta soldados saludables dentro de cierta edad, ¿no? y obreros saludables dentro de cierta edad. Por eso la salud y la instrucción, no la educación, la salud y la instrucción eran muy importantes para todas las clases sociales. Con lo cual había una cierta cobertura universal de salud e instrucción, repito, una salud dirigida a esa edad, ¿no? Después si se moría la gente no importaba mucho. Pero claro, en función de la aplicación de las nuevas tecnologías, tanto al ejército como a la producción, el paso de una economía, de la economía de producción a una economía digital, o una economía de servicios, esto cambia totalmente. Y ahora el consumo va a ser el eje. Cuando el consumo es el eje, recordemos aquellos 4 valores que se pasaban en la casa, vamos a ver que cada uno de estos 4 es contrario al consumo. El respeto a la autoridad. Mirá, no, porque aquí el pibe tiene que querer ser, no lo es, está la publicidad y demás, pero el pibe tiene que querer ser libre para consumir lo que tiene ganas. No puede haber cultura del esfuerzo, ni siquiera del deseo. El chico tiene que recibir las cosas antes de desearlas, de modo de poder desplazar. Si vos deseas algo, cuando lo tenés lo cuidás. El sistema de consumo necesita que vos ni siquiera lo desees, que lo tires apenas lo tenés, ¿no? El consumo claramente no es organizado, vos vas al shopping y consumís, pero sobre todo el consumo es antisolidario. El que consume determinado celular lo consume porque el otro no lo tiene. Con lo cual, aquí vemos un cambio muy grande. Y como al consumo no le importa la salud ni le importa la educación de la mayoría, lo que le importa es que paguen los que pueden consumir, salud o educación. Con lo cual, vamos teniendo en prácticamente todo Occidente una salud para los que pueden pagar y una salud para los pobres, una educación para los que pueden pagar y una educación para los pobres. Cuando hay una salud para las pobres, necesariamente es una pobre salud. Cuando hay una educación para pobres, necesariamente es una pobre educación, por más esfuerzos ingentes y enormes y dignos de toda alabanza que hacen médicos y maestros que están trabajando en condiciones totalmente adversas. Bueno, esta es la realidad que tenemos. Frente a esto, entonces, lo que podemos decir es, bueno, tiremos la toalla porque realmente no hay salida, creemos que no hay mucho lugar para el optimismo, pero sí hay lugar para la esperanza. Este chico egoísta, narcisista, que no es capaz de lidiar con ninguna frustración porque tiene... ese chico, sin embargo, tiene una sensibilidad muy especial para entender la diferencia, para preocuparse por el cuidado de la casa común. Cuando nosotros éramos pibes ni siquiera existía la palabra bullying. Hoy el chico
tiene un respeto por el pibe diferente, por el que tiene otra opción o preferencia sexual o lo que sea, que no lo teníamos nosotros en nuestros tiempos. Es decir, ahí hay un lugar para la esperanza. Y cierro entonces con esto. Un lugar para la esperanza que nace de algo muy importante que señala el Papa en su última encíclica, que nace del corazón. Nos hemos ocupado durante mucho tiempo de formar cabezas, nos olvidamos del corazón y de las manos. Y aquí está pasando algo interesante. No me voy a meter con esto porque quiero hablar de salud y no de educación, pero vos viste que hay gente que dice, uy, con la inteligencia artificial nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Y? El problema no es que nos quedemos sin trabajo, el problema es que nos quedemos sin algo digno para hacer, porque el trabajo, ¿por qué tiene que ser asalariado? Porque tiene que ser remunerado. Ese tipo de trabajo que puede hacer la inteligencia artificial. Va a haber mucho trabajo para hacer. Hay mucha tierra para cuidar, va a haber muchos adultos mayores para cuidar, va a haber mucha gente que necesita de aquello que la inteligencia artificial no puede dar. Así que por ese lado no va la cosa. Sí hay preocupaciones por otros, pero cierro con esta idea entonces. El ejército y la industria planteaban dos formas de entender la vida en común. O lo que importa es el individuo y la sociedad no cuenta, en cuyo caso la libertad sería la clave de bóveda. Por supuesto, la libertad entendida como, escucharon esa frase, mi libertad termina donde empieza la de los demás, como si el otro fuera un estorbo a mi libertad. Lo que Freud llama esa libertad presocial, de aquel que no quiere ningún tipo de límite en la sociedad porque quiere matar al otro. Es el ejemplo del león, ¿no? El león en la selva que puede devastar, que puede comerse a quien quiera, que puede hacer lo que quiera. Pero bueno, frente a esa forma de libertad donde la vida en común es imposible, emergió un paradigma totalmente contrario y dialécticamente contrario. Lo que cuenta es la sociedad del individuo, no. Y no importa, por lo tanto, violar los derechos individuales, etcétera, etcétera. Si lo que cuenta es la sociedad y no el individuo, cuidado con el individuo que sea distinto. La igualdad va a ser la clave de bóveda. Pero frente a esto, el chico hoy, con estas 4 patologías que señalábamos antes, nos está diciendo, ojo, que mi problema es que estoy aislado, mi problema es que no tengo diálogo con gente de otras clases sociales, de otras generaciones, solo me comunico con aquellos que piensan como yo, por acá. Es decir, nos está gritando su subconsciente, necesito volver a descubrir que nadie se salva solo, necesito volver a descubrir que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Y entonces ahí, a partir de saber que no es que existe el individuo y no la sociedad, o la sociedad pero no el individuo, entonces podemos repensar la libertad y la igualdad a partir de un valor no de un valor, a partir de una condición ontológica del ser humano, que es la condición fraterna. Es decir, aquí no hay padre ni madre afuera de casa. Cuando hablamos de fraternidad hablamos del realismo más exacerbado. Fraternidad viene de frater, hermano. Rómulo matando a Remo y fundando Roma. Caín matando a Abel y fundando, ¿no? El primer pecado del ser humano expulsado del paraíso es el fratricidio. Enseguidita después aparece Noé y Cam va a ser el primer esclavo de la Biblia, esclavo de sus hermanos Sem y Jafet. Jacob se salva de milagro de que lo mate Esaú, su hermano. Es decir, los hermanos tienden a matarse. Cualquiera de ustedes que tenga hermanos sabe que cuando mi tía Dubiges dice cómo me gustaría vivir en un mundo más fraterno donde toda la gente se quiera como hermanos, sabe que mi tía Dubiges era prima de mi abuela, pero no tenía hermanos, ¿no? Es decir, hay algo de las relaciones horizontales tienden al conflicto. Pero cuando la mamá le dice a los chicos, basta de pelear, que no parecen hermanos, está diciendo algo de una enorme profundidad. Está diciendo, si nosotros no asumimos que el otro está ahí, no nos podemos realizar nosotros. El Cromañón triunfó frente al Neandertal porque era capaz de cooperar con mucha más gente. Cada vez que, los neurólogos nos explican neurológicamente por qué, cada vez que nosotros le damos algo a alguien, hacemos un regalo, sentimos una felicidad mayor que cuando recibimos algo. Se incrementa la oxitocina, no me acuerdo qué región del cerebro, justamente por una capacidad adaptativa para poder realizarnos mejor nosotros, repito, nadie se salva solo. Frente a esto, entonces, ¿cómo pensar la salud desde la fraternidad? ¿Cómo pensar una salud del cuidado? ¿Cómo pensar una salud del cuidado de la casa común y del cuidado que nos cuida a nosotros? Quisiera recordar que cuidado en latín viene de una palabra que a su vez viene de la palabra mano, y la palabra esta es munus. Si yo hago algo por alguien y el otro me va a remunerar, remunus.
Si yo tengo el cuidado adentro mío, voy a estar inmunizado. Si yo hago algo por el otro, pero también por mis ancestros y por los que vienen, y también por la Pachamama, si yo descubro que soy hermano de mi hermano Buey, mi hermano Asno, mi hermano Sol, mi hermana Luna, entonces ahí vamos a hacer algo por el cuidado de unos y de otros en común. Vamos a hablar de communus, vamos a hablar de comunidad. Y entonces, en este sentido, creo que pensar la salud desde la idea de comunidad nos puede permitir encontrar salidas a atolladeros que hoy no encontramos. Tengo una sola razón para el optimismo y una sola para la esperanza. Los indicadores en general me dicen que no hay muchas razones para ser optimismo, solo una que no lo voy a spoilear a Franco porque la va a dar después, y es que hay algunos avances interesantes en cuanto a indicadores de salud en general. Pero mi motivo para la esperanza es mucho más profundo que esto. Y es que yo decidí desde hace unos años dar clases en primer año de 3 carreras muy distintas, ¿no? De marketing, de psicología y de trabajo social. Doy en derecho al final, pero acá tengo los pibes de 17. Y la preocupación que tienen estos pibes de 17... Bueno, ¿vieron los videos de Valencia, de la inundación en Valencia? ¿Vieron que fueron los pibes los que primero salieron? Ahí está la esperanza. Este chico, con todos los problemas que tiene, descubre en su propio padecimiento, en su propio sufrimiento, que quiere ser feliz. Y descubre que para ser feliz necesita realizarse en una comunidad que se realiza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Excelente, como siempre. Bueno, ahora va a presentar su ponencia el doctor Daniel Rollero. Gracias a todos los asistentes, a Osdepin, por supuesto, y a los compañeros aquí que compartimos la mesa. El título sería Genealogía de la definición de la salud en la OMS. Partimos de la primera de las preguntas, que es por qué existe algo en lugar de nada. A la filosofía le corresponde siempre preguntar por qué, y en todo caso será la ciencia que le corresponda explicar el cómo. Un ejemplo de esto ha sido un debate de 17 siglos, si quien ocupaba el centro del sistema era el sol o la tierra. La filosofía sostuvo durante estos 17 siglos propuestas por el hijo de un médico que se llamaba Aristóteles, y hasta que apareció un científico y dijo, no, el centro lo ocupa el sol, que también era, aparte de astrónomo, era un médico, Copérnico. Respecto a lo que es la filosofía de la salud, si uno podría generar un marco, es preguntarse qué es la salud. La OMS respondió en el año 1946 en una asamblea de 61 países. Hubo una delegación argentina enviada en su momento por el que era el ministro, en realidad era el secretario de salud, que se llamaba Ramón Carrillo, que también era filósofo, nada es casual. Y en esa delegación estuvo, entre los 3 que estaban, el primo de Mario Bunge, filósofo, ocupó el cargo de representante legal del ministerio, que era el doctor Gabriel Gálvez Bunge. Bien, ¿de dónde surge esta definición de la OMS? Primero, no es una definición científica, fue un acuerdo político, interinstitucional, por espacios de poder, una vez terminada la guerra. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1944, cuando querían reorganizar la posguerra, tenían previsto que no iba a existir una organización de la salud. Hubo algún tironeo, recién al año siguiente, en la conferencia de San Francisco, dicen, podría crearse un organismo internacional de la salud, y recién en febrero del 46, el Consejo Económico y Social de la ONU dice, vamos a fundar una organización. Obviamente había que tener una constitución y, como toda constitución que se preside de tal, un preámbulo. ¿Y qué mejor que empezar en el preámbulo definiendo qué es salud? Bueno, ¿quién iba a escribir eso? El que lo escribió se llamaba Raymond Gautier, que era un burócrata que ya estaba en la Liga de las Naciones, y se inspiró, y acá viene el eje central de esta ponencia, en un autor
francés que estudió en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, después se radicó en Estados Unidos, que era este señor que salió en la tapa de la revista Time, que se llamaba Henry Seigerst, que se le ocurrió, aparte de ser médico, filólogo, historiador de la medicina, recorrer el mundo buscando los modelos de sistemas sanitarios. Y cuando llega a Estados Unidos, obviamente se enamora de esa potencia mundial y del sistema que había, escribió un libro, el sistema de medicina en Estados Unidos, pero lo invitaron a la Unión Soviética. Pensemos lo que era la Unión Soviética en el año 37, 38, 39, pleno auge del marxismo, y se enamoró de eso, escribió 2 libros, La medicina y el bienestar y La medicina socializada en la Unión Soviética. Irrumpió con gran fuerza y Gautier se inspira en él, y cómo había, para posicionar una definición tan amplia de salud como es la que tiene hoy la OMS, sin que hubiera resistencia, sobre todo en Estados Unidos. En ese momento se hablaba del macartismo médico, o sea, una persecución con todo lo que sea socializable o socialista, y por eso lo publican, porque era un científico que manejaba 14 lenguas, había recorrido todos los países y demás, era indiscutible. Entonces se dio una circunstancia que Roosevelt le deja la presidencia de Truman, y como toda gran personaje que tiene un problema de salud, como lo tenía Truman, hizo lugar a un concepto amplio. O sea, se dio una especie de carambola por la cual Estados Unidos dio la luz verde en la aprobación de ese criterio amplio, socialista, de la definición de salud, y esta es la carta que le mandaba Gautier sería el ministro de Salud de Estados Unidos, ¿no es así? Y explicándole esa circunstancia. Estos datos que traigo, le pedí permiso al autor, que es un dinamarqués, lo publicó en el año, hace un par de años, en el 2022, y le costó el recorrido, él lo dice, de 90 archivos documentales en varios países, porque esto se mantenía bastante oculto, y él lo define como el eslabón perdido, ¿no? O sea, cómo había aparecido esta definición. Por eso ustedes van a ver el concepto de bienestar, lo sacó de Seigerst, estado total de salud en todos los aspectos, y salió limitada. Ahora les cuento, y con esto termino, lo que querían poner, además de lo que quedó plasmado en la definición. Este derrotero de Seigerst empezó en el año 31, decía que la salud obviamente es algo más que la ausencia de enfermedad, eso era relativamente obvio. Eso lo ratifica en otro texto en el año 32. En el año 37 ya había visitó 3 veces la Unión Soviética en aquella época, 3 veranos, dice, por razones creo que de clima, no sé. Y escribió el libro La medicina socializada en la Unión Soviética, y dice: la salud, la que él percibió en la Unión Soviética, se ha convertido en algo positivo. Es la actitud alegre en la vida. Es decir, ahí teníamos el paraíso en la tierra. Lo explica así: salud para los pobres, para los ricos, para la gente de la ciudad, del campo, para los jóvenes y los viejos. Todos podían llegar a una salud completa. En el año 41... insiste en otro texto, el de bienestar y medicina, y dice que es una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida impone al individuo. Para él salud era esto. Y la salud, en el año 43, Gautier le manda una carta para ratificar semejantes afirmaciones a Seigerst, y dice que la salud está de acuerdo que implica algo positivo. Es más, que debe ir por la aptitud física, mental y moral. La palabra moral, esa no muere. Pero estaba dando vuelta, año 43. En el mismo año, en mayo, dice: la promoción de la salud debe ser para todos. Un concepto que hoy está aceptado, la salud para todos. Eso era disruptivo. Lo que significa algo muy diferente al simple tratamiento de enfermedades. Ya ingresando en la parte final, en septiembre del 45,
Fíjense lo que querían poner como definición. Bueno, ya habían consensuado que no era solamente la ausencia de enfermedad, le agregan invalidez. Hay diferencias en las traducciones del documento oficial en español que en inglés. Y tiene que ser un estado de bienestar físico, mental. Tiene que incluir la alimentación adecuada, la vivienda y el training, el entrenamiento, es decir, la predisposición, lo que hoy que sería, no sé, la actividad física. Querían involucrar esto. Fíjense que estamos a un año de la definición, casi, que fue en el 46. Dice Gautier, dice, la medicina curativa y preventiva no dio su última palabra, es decir, puede seguir avanzando, pensemos en la época que estamos, pero no va a dotar esa medicina, el título donde está la medicina, no le va a dotar al individuo la perfección física que le asegure la alegría de vivir. Es una suerte, derecho, la salud es un derecho a ser feliz. La palabra que usaban ellos en inglés era derecho a ser alegre, a estar alegre. Para esto se va a requerir una acción del Estado alimentando los factores positivos. Ya a un mes de la conclusión, dice, podemos acordar este texto, circula como borrador este texto, es un estado de bienestar físico, mental y la aptitud para los factores positivos como la alimentación adecuada, vivienda y entrenamiento. Quedó definitivamente aparte algunos de los temas como lo indicamos, y involucraron ya en abril del 46 el concepto de la dimensión social, o sea, importante, además de la mental y de la física, para llegar al texto final que es la versión español, y voy terminando, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En la traducción del inglés se habla de enfermedad o invalidez, varía lo que es afección e invalidez, y agrega otros párrafos el preámbulo. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica y social, para lograr la paz y la seguridad. Estados Unidos y las potencias que habían ganado, la obsesión no era la salud, ni siquiera el trabajo, era la paz y la seguridad. Entonces le agregaron este párrafo diciendo, desde la OMS vamos a lograr con la salud, la paz y la seguridad. Bueno, concretamente, de algún modo, el aporte es encuadrar de por qué semejante definición de salud, supongo que en la mesa después se extenderán. Hoy es la definición canónica de la Organización Mundial de la Salud y por qué quedó plasmada así. Un poco la genealogía, el detrás de la escena fue este aporte. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Daniel. La verdad que, bueno, hizo la genealogía es decir, cómo se construyó el concepto de salud. Así que ahora, continuando y siguiendo con este tema, Facundo va a trabajar, digamos, Daniel dice, bueno, hasta acá llegamos, cómo se construye el concepto de salud, porque en realidad, como él lo planteó, digamos, es una construcción casi para buscarlo políticamente correcto en ese momento. Entonces ahora Facundo nos va a hablar de la definición de salud de la OMS. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación. Bueno, cuando nos reunimos sobre este tema, sobre esta jornada novedosa, obviamente para mí fue un desafío y enseguida a mí se me vino a la cabeza una figura, ¿no? Un filósofo, y fue Sócrates. ¿Por qué se me vino a la cabeza? Bueno, porque no sé si ustedes saben que lo que hacía Sócrates en Atenas, muy pocas veces salió de ahí, era dialogar, ¿no? con sus ciudadanos en los lugares públicos, plazas, gimnasios, etcétera. Y generalmente se topaba con personalidades destacadas, digamos, de Atenas,
y empezaba a dialogar sobre ciertas temáticas, el valor, la amistad, la piedad, el lenguaje. Temas que el otro interlocutor debía conocer más que él, porque obviamente eran generales, sacerdotes, etc. Ante la pregunta, el interlocutor respondía con seguridad qué era el valor, la amistad, y Sócrates, con 2 o 3 preguntas, empezaba a desbaratar aquello que el otro creía que sabía. Si el otro entendía el juego, lo que sucedía es que el otro sabía que no sabía, o sea, lo que se llama la docta de la ignorancia, lo que es un motor para conocer. Lo peor que puede pasar es creer que uno sabe lo que no sabe, eso paraliza. El otro tema que buscaba siempre Sócrates, y esto es novedoso en la historia de la filosofía, por eso para mí es el gran iniciador, es la búsqueda de la esencia, ¿no? Sócrates cuando se reúne con estas personas y le pregunta, generalmente la otro le responde, bueno, valor es lo que hizo Aquiles en Troya, no, pues yo no te pregunto lo que hizo Aquiles. Yo necesito saber qué es el valor, o sea, el concepto, la esencia. Sócrates obviamente no terminó muy bien, esto pasa a veces en la filosofía, su alumno Platón tampoco terminó muy bien en sus viajes a Siracusa, etc., y lo condenaron a muerte. Nosotros no vamos a terminar así por esta ponencia, obviamente. Entonces, lo que yo pretendo humildemente es indagar, ¿no?, sobre el concepto de salud que muy bien nos ilustró Rogero sobre la genealogía. Entonces, no lo voy a repetir el concepto porque ya lo sabemos. Y yo a la definición vamos a empezar por el término bienestar, ¿no?, porque en realidad determina los 2 términos que lo preceden, que es estado de completo bienestar. La Real Academia Española, cuando habla de bienestar, dice situación desahogada, que permite vivir con comodidad y disfrutar de bienes materiales, y también dice estado de persona que se siente bien física y psíquicamente. Si uno analiza la definición de la Real Academia Española, parecería ser que la salud es un componente del bienestar y no el bienestar un componente de la salud. Esto, por ejemplo, lo avala Angus Deaton en un libro que es muy lindo, se llama Gran Escape, en donde para Deaton el bienestar comprende a la salud, a la libertad, a la educación, a la autonomía, a los ingresos, a la capacidad de participar socialmente. Si uno ve la Declaración de Derechos Humanos, habla de toda persona que tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así a él como a su familia de la salud y el bienestar. Es decir, parecería que estamos frente a 2 términos distintos o que uno, por lo menos, comprende al otro, pero parecería que el de salud está dentro del de bienestar y no viceversa. El segundo obstáculo para mí es que el término bienestar tiene un alto componente autoperceptivo, digamos. O sea, cada persona mide, digamos, su bienestar. Y esto ofrece un problema que es el siguiente: el contexto en que las personas crecen influyen sobre su autopercepción de bienestar. Pensemos que una persona que se cría en un contexto de necesidades insatisfechas, el umbral de bienestar va a ser mucho más bajo que el que tiene una vida cómoda. Entonces, hay una inequidad, digamos, ¿no? Porque en base a esa subjetividad hay una inequidad. A esto se agrega otro factor importante. Está medido, digamos, que la esperanza de vida es mayor en países más ricos, a mayor PBI, mayor esperanza de vida. Ahora, cuando Gallup, por ejemplo, hace la encuesta de bienestar emocional, que podemos llamar felicidad, que habló muy bien Daniel, esa relación no es tan clara. Por ejemplo, Kenia, Nepal y Pakistán son más felices, se sienten más felices que Italia y Dinamarca. Y nosotros que vamos a buscar más bienestar en Italia y Dinamarca que en Pakistán, ¿no? Se nos presenta una serie de problemas. El tercer obstáculo, que lo marca Mario Bunge, él nos dice, si bienestar es, o sea, el bienestar está sujeto a cuestiones subjetivas. En este sentido,
hay muchas enfermedades cuyos síntomas, digamos, son silenciosos. Entonces la persona se encuentra en un estado de bienestar, pero no es saludable, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que esperar a que la persona sienta malestar, tenemos que esperar que la enfermedad se manifieste, lo cual no sería preventivo. Yo creo que estos puntos, por lo menos, ponen en crisis para mí el término bienestar en la definición. Luego, cuando la definición nos habla del estado completo de bienestar, a mí ya la definición me parece un poco utópica y me parece que va un poco a contrapelo de la condición humana. Y esto no es gratuito, sino que tiene efectos prácticos, y creo que todos los que estamos en la Argentina y estamos en el ámbito de la salud, podemos ver como causa primera esta definición en la cantidad de leyes, cantidad de fallos judiciales, que en el fondo lo que buscan al ampliar indiscriminadamente la cobertura es esto, es un estado completo de bienestar, estado que nunca es muy difícil de llegar y que genera de financiamiento en el sistema. Por otro lado, desde mi punto de vista, se corre el riesgo de crear como un mundo huxleyiano, o sea, crear un mundo feliz, pero artificial. Otro elemento que debemos tener en cuenta, si confundimos bienestar, es que, por ejemplo, si uno habla del dolor, el dolor tiene una causa en la evolución humana. El dolor es un llamado de atención. No siempre hay que acallar al dolor en busca de un bienestar. Acá me gusta recordar a Chesterton, que nos dice, el reformador más moderno se acercará alegremente y dirá, no le veo utilidad, habla de una valla, ¿no? Uno entra en un lugar y de una valla. Entonces dice, el reformador más moderno se acercará alegremente y dirá, no le veo utilidad, vamos a quitarla, a lo que el reformador más inteligente hará bien en responder, si no le ves utilidad, no te dejaré quitarla bajo ningún concepto. Luego, si al volver me explicas que le ves utilidad, quizás te permita derribarla. Esto significa que las cosas, y más en salud, están por un motivo, ¿sí? O sea, bueno, Harry acá es médico, lo tenemos, cuando un médico, uno va y siente dolor, muchas veces los síntomas no te permiten que uno lo acalle, porque justamente es la manifestación de algo que está sucediendo por debajo. No sé el tiempo que tengo, pero bueno, voy a decir un poquito más. A mí me hace también un poco ruido cómo interpretamos la cuestión de que el bienestar social. Acá me parece interesante leer a Florencio Escardó, que dijo, la más alta autoridad en la materia de la Organización Mundial de la Salud se ha obligado a definir la salud removiendo resueltamente el viejo concepto del orgánico como principal y determinante, y señalando que no consiste tan solo en una situación de equilibrio en lo corporal, sino también en lo mental, psíquico y emocional, y en lo social, o sea, convivencial y económico. En consecuencia, está tan enfermo aquel que tiene un absceso en un riñón como quien vive sin agua potable y en hacinamiento o como quien mantiene de continuo relaciones difíciles y contenciosos con su suegra o su patrón. Es bueno repetirlo, o sea, estamos todos un poco enfermos, ¿no? Es bueno repetirlo, quien padece una artritis es un enfermo, también lo es quien abandona al hijo que ha engendrado o quien no dura en ningún empleo. Todos ellos caben bajo el comprensivo dictado de pacientes. Entendido así, yo la verdad que la definición de la Organización Mundial de Salud la veo por lo menos discutible. De hecho, hay una nueva definición en 1984, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es el grado en que el individuo o el grupo es capaz de realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades, así como cambiar o hacer frente al entorno. Digamos, es menos idealista, digamos, ¿no?, que el anterior. En todo esto, ¿dónde está la medicina? ¿No? Porque es la otra pregunta que nosotros nos hacemos.
Bueno, hay un montón de definiciones de medicina que no vale la pena, y no hay tiempo acá, sí vale la pena, pero no hay tiempo para desarrollarlas. Pero en todas las definiciones, ya sea explícita o implícitamente, hay un verbo que siempre aparece, que es el verbo curar, ¿sí? Parecería que la medicina está más que nada encaminada a curar al paciente, es decir, restituirlo a un estado de salud previo o que esté sano. En este sentido, hay poco a nivel preventivo, parecería ser en la medicina. De hecho, si uno va al médico, cuando prescribe, digamos, estudios, lo que está buscando es una anomalía en los estudios que manda a realizar. Entonces, esto no es muy preventivo. Entonces, el primer punto para mí a tener en cuenta, por lo menos que en la medicina moderna, el acento está en curar. El otro elemento que para mí es importante tener en cuenta es que si bien este elemento que es curar se mantuvo a lo largo de la historia inalterable, la medicina no se percibió siempre de igual manera. Y acá es interesante, si me permiten, leer lo que dice Canguilhem, un filósofo muy importante en lo que es las ciencias, cuando analiza medicina experimental según Claude Bernard. Y esto va a explicar mucho de lo que es la medicina ahora. Dice, podrá parecer chocante entonces que situemos sin admitir atenuantes y con una rigurosidad voluntaria el corte histórico en el cual comienza la medicina moderna, en la idea de la medicina experimental, como declaración de guerra contra la medicina hipocrática. No se trata, empero, de una devaluación de Hipócrates, pero si la historia de la medicina conduce a hacer justicia a Hipócrates, fundador de la medicina de la observación, la preocupación por el porvenir prescribe a la disciplina no negar esta última, sino apartarse de ella. El hipocratismo es un naturalismo. La medicina de observación es pasiva, contemplativa, descriptiva como una ciencia natural. La medicina experimental es una ciencia conquistadora. Y acá cita a Claude Bernard. Con la ayuda de esas ciencias experimentales activas, el hombre se convierte en un inventor de fenómenos, un verdadero contramaestre de la creación. Y desde ese punto de vista, no sería ilícito ponerle límites al poder que puede adquirir sobre la naturaleza. Esto lo que ha generado es una medicalización de la vida, ¿sí? Y esto lo que ha llevado también, hay una obra que tiene que tiene al Dr. Nock, como es una obra de teatro, que se llama El Dr. Nock o de la medicalización de la vida, quien en una parte dice las personas sanas son enfermos que se ignoran, ¿no? Entonces está la medicina avanzando y buscando al enfermo para tratarlo. Esto ha llevado para mí a ciertos equívocos, que es creer que la medicina, si bien es parte, sin lugar a duda, ¿de qué? Para mí la medicina es parte muy importante del sistema sanitario de un país, y diría que es el que mueve los engranajes del sistema sanitario de un país. Porque sin que el médico prescriba, o sea, para diagnosticar o para tratar, no hay análisis clínicos, no hay medicamentos, no hay nada. O sea, el médico es el motor. Pero ha llevado a la confusión de asociar medicina con salud, y sabemos que la salud de la población depende de un montón de otros factores en donde no se involucra la medicina. Tiene que ver con la genética, que desde los últimos 50 años está avanzando a pasos agigantados, pero más que nada por químicos, por biólogos. Tiene que ver con el medio ambiente, en donde hablemos de cloacas, hablemos de rutas seguras, hablemos de seguridad, hablemos de agua potable, y está relacionada con los hábitos de la población. En todo esto está la medicina, pero están mucho más otras disciplinas. Entonces, esto lleva a equívocos prácticos muy palpables, porque cuando uno generalmente dice cuánto invierte cada país en el PBI en salud, no, lo que uno está evaluando es cuánto invierte en el sistema sanitario, no en salud.
Estados Unidos invierte mucho más en sistema sanitario, en el 6% del PMI que Japón, y Japón tiene más expectativa de vida. Capaz las causas no tengan que buscarla en el sistema sanitario, tengan que buscarla en los otros factores. Otro yerro importante es, la expectativa de vida es baja, es alta la mortalidad infantil, vamos a matar al ministro de Salud de la Nación. Tampoco, porque el ministro de la Salud de la Nación, encima en un país federal, poco puede hacer. Tengamos en cuenta que tiene que ver con otro factor. Entonces, la filosofía de la salud debe comprender, sin lugar a duda, todas estas disciplinas. Y así, para terminar, quiero recordar para que, antes quiero decir, no sé si alguien no es muy conocido, Asclepio, para los griegos era el dios médico, ¿no? Después terminó siendo Dios, al comienzo era el héroe médico. Y para que esta charla tenga una forma circular, quiero recordar que Sócrates, antes de morir, le pide a Critón, sacrifica un gallo para Asclepio. La filosofía parecería ser, desde el primer momento, tiene alguna relación con la medicina y con la salud. Bueno, muchas gracias. Excelente, Facundo. Bueno, completando un poco el antes y el después de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, te escuchamos, Gisela Ponce, en tu ponencia. Gracias. Bueno, se escucha bien. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por su presencia, gracias Daniel, gracias Enrique, gracias Franco, gracias Facundo, gracias a la Universidad de San Isidro, a IDOS, porque hicieron posible este encuentro de reflexión. Ya aclaro que me interesa la filosofía me interesa la salud como campo de estudio desde un área humanística como es la filosofía, la bioética, entonces voy a estar hablando desde allí. Este encuentro se titula Hacia una filosofía de la salud, ¿dónde está la medicina? Y lo que les propongo es pensar en el alcance que tiene la filosofía de la salud como concepto, más que pensar o dar una respuesta a dónde está la medicina. La pregunta es, mejor dicho, si hoy estamos acá de todos modos es porque nos interesa esa pregunta, ¿dónde está la medicina? Pareciera que es una pregunta obvia. Si tuviéramos tiempo, les preguntaría a ustedes primero qué están pensando por medicina. ¿Dónde está la medicina biomédica? ¿Dónde está la medicina social? ¿Dónde está la medicina ancestral? ¿De qué medicina estamos preguntando el lugar, el alcance, la fuerza, las relaciones de poder? Vamos a suponer que hay algún consenso de qué medicina o sobre qué medicina estamos pensando. Pero por eso, parece una pregunta obvia que no lo es, y la característica, o mejor dicho, la pregunta filosófica lo que tiene es que parece obvia, o en realidad le interesa abordar aquello que es obvio, pero que tiene un alcance ahí no encuentra, parece una pregunta obvia, pero es propio de la actitud filosófica tener o preguntar sobre ese tipo de abordaje. ¿Qué quiero decir con esto de la actitud filosófica? No vamos a encontrar una respuesta simple. No se conforma con las primeras respuestas. Eso también no aparece ahí como las primeras respuestas, no son las que nos tenemos que quedar con ese abordaje. Sabe esperar, la pregunta filosófica sabe esperar, y también en esa espera, en esa búsqueda de la respuesta, lo que hace es clarificar conceptos, establecer relaciones divergentes. ¿Qué significa esto? Confrontar, ¿sí? Buscar, confrontar posturas, hasta encontrar ahí algún asidero, algo que nos cuadre un poco más para seguir repreguntando.
Pero hay algo que es importante. ¿Y por qué quise empezar esta charla con la importancia de volver a la pregunta? Es decir, ¿por qué volver a la pregunta filosófica? Porque cuando hacemos una pregunta filosófica, no nace de la nada. Una pregunta filosófica siempre está oliendo un problema que está ahí, y que en realidad lo que necesitamos para que el problema se haga carne es la pregunta. Hay dos anécdotas que quería compartir acá como para decir qué es esto de la importancia de la pregunta para que emerja el problema. Ayer estábamos escuchando una entrevista a Pedro Saborido, que cuando presentó el libro sobre una historia del amor, él dice, bueno, cuando le van preguntando por qué pasa en el amor, ¿sí? Una de las historias es la incomodidad que genera en una relación cuando aparece la pregunta, ¿y qué somos? ¿Y ahora qué somos? Porque pueden surgir varias cosas, clarificar aquello que ya había que clarificar, y para eso se necesita el concepto para clarificarlo, o aparece el conflicto. Sí, nos vamos a dar cuenta que ahí está el conflicto, pero ¿qué lo generó? La pregunta. Y por eso también a veces los problemas nos vamos a dar cuenta o los vamos a visibilizar más cuando sabemos preguntar. La correcta formulación de la pregunta es la que nos va a llevar a una posible respuesta. Hay una anécdota más que quería contar, que es el de Floreal Ferrara. Para quienes no lo conocen, o bueno, después nos van a estar escuchando algunas personas de otros países, un médico argentino, cardiólogo, especializado en medicina social, ministro de salud en 2 ocasiones en provincia de Buenos Aires. Él cuenta que en la década del 70 conformaba ahí un grupo de estudio que se llama, Investigación y Trabajo, y un trabajador sindicalista le pregunta a los que estaban ahí reunidos, dice, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los mineros tienen menos expectativa de vida que los bancarios? En la década del 70 no había respuesta para eso. Es decir, había un problema, ahora podemos decir que pareciera que es obvia esa pregunta, que le podemos dar una explicación, que hay ahí, porque la salud y la enfermedad tiene es un proceso histórico-social, pero en ese momento no se sabía nada de esto, había poca teoría todavía sobre la medicina social, pero fue la pregunta, la correcta formulación de la pregunta, que puso ahí en carne viva el problema que estaba. Entonces, una cosa es no subestimar la capacidad que tenemos para preguntarnos. Acá estamos hablando de dónde está la medicina, pero esto lo podemos trasladar a cada una de nuestras vidas. Es decir, podemos vivir una vida que solamente hagamos preguntas cotidianas, preguntas científicas pidiendo causas, y tal vez que nunca en nuestra vida pasó por nuestra vida en realidad una pregunta filosófica, de aquellas que incomodan, de aquellas que no tienen una respuesta inmediata. O aparece la pregunta filosófica cuando ya estamos ahí con un problema importante, ¿no? De situación límite. Bien, lo que quiero plantear ahora, y que lo vayamos pensando juntos y juntas, es el alcance que tiene la filosofía de la salud como disciplina. Por eso decía que el enfoque va a estar ahí, pensando en el alcance que tiene la filosofía de la salud. Por lo menos como lo estoy comprendiendo, es un campo en construcción. Y es más amplio que la bioética y que la filosofía de las ciencias de la salud. Voy a intentar explicar por qué. La bioética puede ser el área más conocida de la filosofía de la salud, ¿sí? Porque se enfoca en los problemas éticos que surgen en la práctica clínica, en la investigación con seres humanos, en los problemas éticos que surgen en salud pública, pero ya está claro que es un enfoque ético. Y la filosofía de la salud lo que va a intentar es también abordar
aspectos ontológicos, epistemológicos, políticos de la cuestión, lingüísticos. Hay toda una serie de factores que, si bien se tocan en bioética, se tocan de manera transversal o un poquito más solapado. Ahora, tampoco sería filosofía de las ciencias de la salud lo que estamos, o lo que estoy intentando aquí, o estamos en realidad en consonancia de lo que vengo escuchando, y luego me gustaría conversar por qué. Entonces, tampoco sería filosofía de las ciencias de la salud, porque con esta denominación solo acotaríamos la reflexión filosófica a aquellas, a la medicina, a la enfermería, a la odontología, a la bioquímica, es decir, a todos los que, todas las profesiones, áreas que son denominadas ciencias de la salud. Y estaríamos, sin querer, dejando de problematizar otras áreas o profesiones que tendrían que ver con la salud, pero que no se encuadran dentro de las ciencias de la salud. No obstante, que los profesionales de la salud, que los médicos, que los enfermeros, es decir, los que cuadran aquí dentro de lo que son disciplinas científicas, es discutible si medicina como ciencia, pero disciplinas científicas, no obstante que los profesionales de la salud estén preocupados por conocer, por formarse en la filosofía correspondiente a su ciencia, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que ayuda es siempre tener lo que se intenta o queremos intentar es hacer un conocimiento mucho más integrado y una comprensión mucho más integrada de la realidad. Por lo tanto, por eso lo destaco. O sea, no solamente biología, sino filosofía de la biología. No solamente derecho, sino filosofía del derecho. No solamente medicina, sino filosofía de la medicina. Eso es destacable. No sé también por qué lo digo que lo destaco, porque ya hace un tiempo que hay un divorcio, que ahora ya se está comenzando a perfilar, a unir un poquito más la relación entre filosofía y, mejor dicho, ciencias y humanidades. Pero ha habido durante mucho tiempo un divorcio, un lamentable divorcio, a donde, y en el caso de las ciencias de la salud, y esto también lo quería remarcar, a veces son poco permeables a los aportes de las ciencias de la salud. O sea, ni siquiera a otra ciencia, porque son las ciencias sociales las que están queriendo aportar. Entonces, igualmente se entienden estos desencuentros, porque las ciencias de la salud lo que intentan es resolver problemas, un problema que había que tener y se tenía que resolver ayer. Y las ciencias sociales lo que hacen es, problematizar la realidad, se puede esperar, o sea, en ese sentido están en consonancia con la pregunta filosófica, se puede esperar un poquito, estoy problematizando, entonces, por eso dice, un médico, y acá lo anoto para no olvidarme lo que quería decir, un médico dirá, yo tengo que resolver esta cirugía ahora y no me llegan los insumos. Bueno, claro, pero también el aporte de la filosofía, y estoy pensando en la filosofía de la liberación, el aporte de la sociología puede ayudar a pensar, tal vez, si no hay conocimientos colonizados incluso en el campo de la salud. Entonces, creo que, pero de todos modos, enfatizo que, y esto hago eco de unas palabras del filósofo Jesús Mosterín, un filósofo español, que dice, una ciencia que está ayuna de filosofía corre el riesgo a veces de quedarse quedar reducida a técnicas y rutinas desabridas. Y una filosofía alejada de la ciencia puede caer en la verborrea, ¿sí? Y no estar conectado con la realidad. Entonces no es de un lado y del otro. Espero que hasta aquí se vaya entendiendo. Quería volver al término filosofía de la salud y el alcance de filosofía de la salud y ya ir terminando. ¿Desde dónde se haría, entonces, una reflexión sobre la salud si no nos referimos estrictamente a las ciencias de la salud? Y aquí una denominación más importante que podría ser pensarla dentro de un sistema de salud, es decir, hacer una reflexión del sistema de salud. Y acá sí les pido también un poco de paciencia en que hay un planteo que tal vez después podemos también discutir con Franco,
porque Franco prefiere hablar de campo en lugar de sistema de salud. Yo coincido con Franco, pero igual voy a usar el concepto de sistema y en breve voy a decir por qué. Igualmente sigo citándolo acá, es buenísimo porque lo tengo como para decir, no, esto no lo dije yo, esto es así. Y acá otro mentor también. Claro, aquí estamos, estoy con dos que dan. Vos lo llevaste a la salud. Bueno, acá lo menciono también, Enrique. Para Franco, citando ahí los sistemas de salud, ¿por qué no quiere usar el concepto de sistema de salud? Porque lo define como, o se basa en definiciones que plantean a los sistemas como un conjunto que está ordenado, ordenado de normas, de procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo. En cambio, campo es un campo de lucha, un campo de intereses, un campo en el que a esos subsistemas de salud, ¿sí? Público, privado y de obras sociales, está atravesado por otros actores externos, laboratorios, poder judicial, poder legislativo, y que se influyen, ¿sí? Entonces dice, bueno, más que nada esto es un campo. Y nombramos a Enrique porque, bueno, aquí lo toma al concepto de campo desde aquí, desde un planteo que hace Enrique como de campo, como espacio de lucha y de conflicto. Bueno, si se entiende al sistema de salud como comúnmente lo estamos entendiendo, es decir, como estos subsectores público, privado y de obras sociales, aquí sí es adecuado, es más acertado hablar de campo de la salud. Pero ¿por qué quiero decir que vamos a hablar de filosofía de los sistemas de salud? Porque los sistemas en realidad pueden ser ordenados o desordenados. No voy a entrar aquí en el concepto de definiciones un poco más precisas que vienen de algunas ciencias, a veces de la física, como para entender por qué hay sistemas que son ordenados y otros que son desordenados. Lo importante es que algunos dicen que la noción de sistema de salud se acercaría a un sistema desordenado, ¿sí? Y acá sí, un poquito más de atención y ya voy terminando. Entonces, si es un sistema, es decir, ¿por qué filosofía de los sistemas de salud? Vamos a intentar hablar de sistemas de salud en sentido amplio y desordenado. ¿Por qué en sentido amplio? Porque no estaría el sistema de salud como lo plantean algunos y del cual también me sumo a esta manera de comprenderlo, no serían los aparatos burocráticos estatales, establecimientos hospitalarios, obras sociales, bueno, todo lo que comúnmente llamamos y conocemos sistema de salud, sino que también ese sistema de salud desordenado estaría también conformado por espacios sociales de salud que están en los territorios. Y acá te miro a vos, Facundo, que pueden ser instituciones, que pueden ser estatales o que pueden ser, o no precisamente, pero también que formen parte del sistema de salud esos espacios sociales de salud. Sería más como pensar a la sociedad como sistema de salud. Y está claro que todo este planteo de ampliar la noción de sistema de salud es para repartir responsabilidades y que no recaigan en los centros hospitalarios, en las obras sociales que además de curar tengan que sanar a la población. Una cosa es cuidar la salud, restaurar la salud cuando ya se instaló la enfermedad. Por supuesto que una vez que habita una enfermedad, un padecimiento en la persona, es importante el papel de la biomedicina, con toda su eficacia, con toda su precisión, con su tecnología, sus fármacos cada vez más personalizados gracias al avance de la genética. Y aquí será la bioética quien detecte los problemas éticos de estos nuevos avances, los resguardos para no fomentar sujetos farmacodependientes, cómo se gestiona en donde hay escasez de recursos, todo ahí, sí, planteos bioéticos. Pero cuidar la salud no como respuesta a una enfermedad, es asunto que está por fuera de los hospitales. Digo hospitales para reducir todo lo que es el sistema sanitario. ¿Sí? Es un asunto que está por fuera de los hospitales e incluso de lo que habitualmente se entiende por medicina. Está en el deporte, en trabajos que respeten el equilibrio familia-jornada laboral, en que haya trabajo, en ambientes con aire puro, espacios verdes,
que haya espacios para sentirse queridos, y no hace falta, puede ser adentro o fuera de la familia. Una de las emociones que más causa dolor en la persona no es el odio, sino la indiferencia. Porque en el odio, por lo menos la persona se levanta pensando en cómo hacer para destruir a esa persona. Ya sé que no es la mejor manera de relacionarse, pero lo está pensando. La indiferencia es, me da igual que vivas o no, me da igual que estés muerto o no. Entonces también, ¿cuántos espacios en estos espacios de salud sociales se pueden fomentar? Para finalizar, quiero compartir entonces algunas preguntas que no podrían faltar en la propuesta de una filosofía de la salud entendida como filosofía de los sistemas de salud en sentido amplio. ¿Sí? Es haciendo como el esfuerzo de repensar a los sistemas de salud. ¿Para qué un sistema de salud en sentido amplio? Sería la primera pregunta. ¿Para qué un sistema de salud en sentido amplio? ¿Qué sistema de salud desearíamos tener en sentido amplio? ¿Cuáles serían los primeros conceptos que habría que tener claros? ¿Estamos pensando en un sistema de salud para una sociedad? ¿Estaríamos pensando en un sistema de salud para una comunidad? ¿Para individuos? No es lo mismo hablar de sociedad que de comunidad, esto ya lo sabemos también con la ponencia de Enrique, no es lo mismo público, común y colectivo. ¿Cómo pensar un buen sistema de salud si partimos del problema de que los sectores medios y altos están atravesando un proceso de desciudadanización por mercantilización y los sectores bajos están atravesando un proceso de desciudadanización por desposesión? De un lado y del otro, sienten que la esfera pública no les aporta mucho. Bueno, hay muchas preguntas que tendríamos que seguir pensando en este campo de estudio de la filosofía de la salud o de los sistemas de salud en sentido amplio. Nuevamente agradezco a la Universidad de San Isidro, a IDOS y por su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gisela. Realmente muy interesante tu exposición y bueno, cambié un poco el eje. Y bueno, acá, Janina está acá para marcarme el tiempo. ¿Qué hice yo? Bueno, ¿qué hice? Es decir, bueno, digo, planteé una hipótesis, después esa hipótesis la corroboro con los hechos y los hechos pueden, digamos, marcarme dos caminos. O corroboran lo que yo estoy diciendo como que es correcto, o me refutan porque evidentemente estoy por un camino correcto. Yo creo que darme una ponencia en el sentido de que estoy tratando de probar un solo punto, que es cómo evolucionó la salud a lo largo del tiempo. Para probar esto requiere, digamos, mucho trabajo en cuanto a marcar hechos y no vamos a tener el tiempo para hacerlo. Voy a marcar algunos para que la ponencia quede suficientemente explicada. Pero la pregunta es, ¿la medicina avanzó en forma gradual o a través de paradigmas? Parece una pregunta en principio rara. La verdad que es rara porque no la vi en ningún lado. Es decir, esto realmente acá, es decir, voy a trabajar sobre filósofos que en realidad ni siquiera se citan entre ellos respecto de este punto. Evidentemente en algunas ciencias, como en la física, es decir, la medicina, ahora después vamos a explicar lo que es paradigma. La medicina ha avanzado en términos paradigmáticos porque teníamos el paradigma de Aristóteles, después pasamos al paradigma de Newton, después apareció Einstein, la teoría de la relatividad, ahí se ve claro. Se ve claro también en la biología, digamos, con el creacionismo, que hasta que apareció Darwin y marcó la teoría de la evolución. Ahora hay otras ciencias como la matemática, la lógica, donde no está claro si se avanza a través de un gradualismo, a través de un paradigma.
Esto que estoy diciendo no es al solo efecto de, digamos, marcar la ponencia de si se avanzó en forma de paradigma o gradualismo y, bueno, digamos, es una posición teórica, sino que tiene efectos prácticos y voy a explicar por qué. En primer lugar, Popper, a través de su planteo de conjetura y refutaciones, él construye la hipótesis, él va, la verifica y a partir de si eso se corrobora en la realidad, se refuta o se corrobora. Entonces él avanza en forma gradual. En cambio, en las antípodas de él, Thomas Kuhn plantea la noción de paradigma. La noción de paradigma es, si hay un consenso científico respecto de un determinado tema y los temas que yo planteo se pueden resolver dentro de ese marco teórico, de ese consenso científico, digamos, la ciencia funciona tranquilamente y no tenemos ningún problema. Salvo que empiecen a aparecer problemas que no puedan resolverse de acuerdo a ese marco teórico, entonces ahí lo que se produce es una revolución científica, es lo que Kuhn llama una revolución científica, entonces se cambia el paradigma y se crea un nuevo paradigma. Hay un periodo de crisis, que es lo que creo que estamos viviendo ahora en materia de salud, y lo voy a explicar más adelante, por eso lo traigo a colación este tema, y se crea un nuevo paradigma. Entonces yo creo que la ciencia, a lo largo de la historia de la humanidad, estoy pensando 5.000 años hasta la actualidad. 5.000 años, es decir, estoy pensando, digamos, 2.000 años, es decir, 3.000 años antes de Cristo, 2.000, 5.000 años en la historia de la humanidad. A lo largo de ese tiempo, la ciencia se ha desarrollado en forma más o menos gradual si tomamos en cuenta la calidad de vida y la expectativa de vida que tenía la gente durante todo ese tiempo. Estoy hablando de 5.000 años de historia hasta el siglo XIX, es mucho tiempo. Yo creo que en el siglo XIX se produce un cambio de paradigma muy importante.